Hola desertores, hoy por fin ha llegado el tan esperado día del que les voy a hablar de esta saga, de la saga de El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares de Ransom Reeds. Y es que de verdad tengo muchas ganas ya de hablar de estos libros, de lo que va de la saga, porque sé que han salido más libros y todavía faltan como por salir, pero en total son 4 libros y un libro corto de cuentos de niños peculiares. De manera general, esta saga nos cuenta todo sobre los niños peculiares y lo que tiene que vivir Jacob cuando llega a ser parte de este mundo, cuando entra por fin a conocer como toda la historia de los niños peculiares. La saga como tal se puede decir que está dividida como en 2 historias, uno del libro 1 al 3 y otra que empieza en el libro 4 y que según yo de lo que leí del libro, o sea, de lo que yo entiendo del libro, se pueden leer como independientes. Puedes leer la 1 hasta la 3 y no continuar con la lectura, o simplemente empezar de la 4 en adelante, que obviamente necesitas como un poco el contexto de los peculiares y eso, pues para poderte entender un poco más los personajes y encariñarte con ellos, pero sin embargo no hay como información súper relevante en esta parte de la historia para poder entender del 4 en adelante. Hasta el momento van 4 libros, el quinto ya fue publicado en inglés pero todavía no salió en español y yo supongo que debe haber un sexto, no sé si después de ese sexto haya otro, pero creo que sí hay. Lo que sí estoy muy segurísima es que hay un quinto. Y muy por general, así en forma de saga, es una historia que me gustó bastante, o sea, me llamó bastante la atención, me parece que tiene un gran potencial como saga. Sin embargo, hay libros que casi no me gustaron, que me parecieron un poco aburridos, que me pareció que la historia como que se iba quedando. Y en mi opinión personal, yo recomendaría leer del 1 al 3 y pararía en el 3, no avanzaría del 4 en adelante, o por lo menos hasta el momento no. Quiero darles mi opinión de manera individual de cada uno de estos libros. Y lo trataré en la medida de no dar ningún spoiler. Creo que todo lo que voy a comentar de cada uno de estos libros no revela ningún tipo de información importante en la historia, ni que te pueda como generar algún tipo de spoiler en alguno de los otros libros, pero que sí te puede dar una idea de lo que te puedes encontrar en cada uno de ellos. El primer libro es El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares de Ransom Reeds. Ya sabemos que es el de Ransom Reeds y aquí lo que conocemos es a Jacob, un chico que tiene una relación muy especial con su abuelo y que las cosas cambian mucho en su vida cuando su abuelo muere y tiene que emprender un viaje para buscar a niños peculiares y poder entender pues todo lo que su abuelo le estaba ocultando. De este libro no tengo mucho de qué hablarles, yo ya lo había leído hace mucho tiempo, hice una relectura para volver como a refrescar todo lo de la historia y poderme ver la adaptación, que por cierto ya tenemos video del libro a película de esta historia. Y en general me parece que es una historia bastante introductora, te permite conocer como a los personajes, conocer a los niños peculiares, sobre todo conocer sus peculiaridades, porque esa parte es bastante chévere e interesante ver que cada niño tiene como una peculiaridad diferente y ver qué uso se le da a cada una de esas peculiaridades es un plus muy bueno dentro de la historia y sobre todo que te permite como conectar con cada uno de los personajes y poder tener ya una idea o darte como querer saber qué va a pasar después de los últimos sucesos de este libro. El segundo libro es La ciudad desolada. Aquí en este libro lo que conocemos o lo que vemos es cómo Jacob poco a poco se va adaptando a su vida con los niños peculiares, mientras entre todos ellos emprenden una búsqueda muy importante dentro de la historia. Y con este libro empezaron los problemas de la saga conmigo, porque hubo muchas cosas que realmente no me gustaron, no me encantaron, no me cautivaron. El libro está dividido en 2 partes y eso a mí me genera mucha emoción porque yo digo, en este lado voy a encontrar algo y luego va a haber un plot twist súper maravilloso en este otro lado para que tenga una división de 2 partes, pero en este libro no pasa nada, o sea, lo que pasa en la parte 1 y en la parte 2 es exactamente lo mismo y esa división me pareció completamente innecesaria, o sea, no le dio ningún tipo de relevancia dentro de la historia. Según yo, estos libros deben estar dentro del género de terror, suspenso y demás, y el primer libro para mí sí aplica, sobre todo el hecho de las imágenes que tiene el libro me parecen bastante creepy, pero ya en ese segundo libro me parece toda la historia muy normal, nada aterradora, y a mí los libros de terror no me gustan por eso, pero esta de verdad me parece muy normal, tan normal que yo me la puedo leer sin ningún tipo de afán ni de histeria, y las imágenes que hay en este libro tampoco me parecen tan creepy, o sea, las del primer libro sí estaban bien creepy y las del segundo me parecieron supremamente normales. Sí, pueden ver. Y si comparas como las de este libro con la del primero, pues no tienen un punto de comparación realmente. Otra cosa que no me gustó del libro es que la historia avanza demasiado lento, pasa muy lento todo, es como que el libro tiene casi
500 páginas, 400 y algo, y el libro literal pasa un día de la historia, como 1 o 2 días de historia en 470 páginas más o menos. Me parece que todo era muy lento, muy aburrido, muy monótono, y eso hizo que me cansara como de leer y le cogiera un poco de fastidio a la historia porque sentía que no avanzaba. Y al final de todo, como a las últimas 20 páginas, todo pasa tan rápido, todo pasa tan sorprendente, que es como que no te deja el contexto de poder asimilar todo, cuando podrían haberlo quitado algunas cosas que eran para mí de relleno en la historia para poder meterles como la parte interesante y emocionante. Definitivamente este segundo libro no me convenció, pero su parte final me gustó tanto que yo dije tengo que leer el tercero para ver qué pasa. El tercero es La Biblioteca de las Almas, y aquí lo que vemos es como la peculiaridad de Jacob toma protagonismo, porque es que él era tan importante y clave dentro de toda la historia. Con este libro me volví a reconciliar con la saga, pero no todo me encantó. Hubo cosas que me gustaron mucho, otras cosas que pues realmente me chocaron un poco. Y lo primero y más esencial del libro es que por fin logramos conocer al villano de la historia, como quién está detrás de todo lo malo que está pasando dentro del mundo de los peculiares. Pero lo que no me gustó es que lo conocemos muy por encimita. Sí, es el malo, tenemos que odiarlo y ya. No hay como un trasfondo de por qué se convirtió en malo, qué lo hizo llegar hasta allá. No tenemos como un contexto de su historia. Y ustedes saben que yo sufro el síndrome del villano y yo necesito saber por qué él es así para poderlo justificar y estar de su lado. Y no hubo nada que me permitiera como congraciar con este villano, ni conocer su contexto, ni absolutamente nada. Cuando recién lo pensé que iba a ser una Ciudad Desolada versión 2.0, porque empezó bastante aburrido, muy monótono, como que no me llamaba mucho la atención. Sería como el mismo ritmo del libro anterior, pero más o menos antes de llegar a la mitad empezó a ser bastante interesante, a llamar muchísimo mi atención. Me intrigó muchísimo todo lo que me estaban contando, hizo que quisiera como saber más qué era lo que iba a pasar, y obviamente eso mejoró muchísimo mi experiencia lectora. A pesar de que la historia realmente me gustó mucho, o sea, por lo que se está desarrollando dentro de este libro me pareció supremamente interesante, he empezado a tener conflictos con los personajes, y el primer personaje con el que tuve grandes conflictos fue con Emma. Ellos son gente que ha vivido mucho tiempo, y siento que Emma actúa muy infantil, no acorde a su edad ni a su madurez, y traté de tener un poco de consideración, centrarme en su punto de vista, pero definitivamente no logré justificar las actitudes de Emma, y lo que hizo fue que me cogiera como bronca, como que cada vez que Emma iba a decir algo yo decía, uy no, otra vez Emma, y era que ella quería como que todo fuera como ella decía, que todo el mundo hiciera lo que ella quería, y lo peor de todo es que pasaba así, y el 90% de las decisiones de todos los personajes eran 100% emocionales, nunca se detenían a pensar de si hacemos esto puede pasar esto, no, simplemente lo hacían y les salía todo bien. Eso me desconcertó por completo y hizo que empezara a tener un choque profundo con los personajes, porque todo les estaba saliendo como tan perfecto en decisiones tan estúpidas que estaban tomando en momentos tan claves de la historia que no tenía que haber salido así según mi parecer, pero que pues como estaba contada la historia salía maravillosa. Y como digo, la historia me atrapó mucho, pero el conflicto que empecé a tener con los personajes fue bastante grande. Y con ese pensamiento llegamos al cuarto libro, El Mapa de los Días. Y aquí ya empieza una historia completamente diferente a la anterior. Aquí vemos es cómo los niños peculiares tienen que adaptarse a su nueva vida mientras Jacob descubre cosas que no conocía de su abuela. Y de este libro de verdad tengo muchas cosas que decir. El libro anterior, el tercero, de verdad tiene un final conclusivo, semiabierto, o sea, como que sí te da la oportunidad de que haya una historia nueva, pero te cierra todas las ventanas que te dejaron abiertas a los tres primeros libros. O sea, del 1 al 2 y el 3, todas esas cositas que tú querías saber qué iba a pasar, todas esas se concluyen en el tercero. Entonces aquí básicamente podemos decir que empieza una nueva historia, y hasta ahí es donde yo les recomiendo que lean. Este cuarto libro todavía no se lo empiecen porque ustedes no saben cuántos libros más vayan a salir. Yo no lo sabía, yo me enteré después que había un quinto y un sinnúmero de libros más quizás, y uno no sabe cómo vaya a quedar al final la historia, ¿no? Y si la logran terminar, es mejor leer cosas ya terminadas. Y si en el libro anterior está ya teniendo problemas con los personajes, en este libro no fue nada diferente. Ya tenía problemas con Emma y ahora empecé a tener problemas con Jacob, porque siento que en esta historia, en esta cuarta parte, Jacob es supremamente dependiente de Emma y todo se lo tiene que contar a Emma, y Emma todo lo tiene que aprobar, y él es Emma para aquí, Emma para allá, Emma para todos lados, y eso me hastía un poco porque digo yo, ¿cómo vivía él entonces antes sin Emma? Entonces no me gustó realmente esa dependencia que le hicieron al personaje, no
no conecté con ese detalle porque la pareja entre Emma y Jacob realmente no me gusta, esa combinación me parece fatal. Esa historia realmente se centra más en los personajes, especialmente en los niños peculiares, y vemos cómo ellos quieren como tener un poco más de lo que ellos consideran libertad, pero todo está como desarrollado de una manera tan pésima que lo único que hace es que le cojas rabia a los niños peculiares y digas, oh por Dios, ¿cómo pueden estar haciendo eso? Y a mi parecer los personajes como tal fueron bastante desconstruidos, como que en los libros 1, 2 y 3 llegas a un punto donde los personajes te pueden encantar, inclusive puedes tener tus favoritos, porque yo tenía mis favoritos, y cuando llegas a este libro cuarto puedes decir, oh por Dios, estos no son los personajes que yo conozco, esta es la gente a la que yo quería, no puede ser esta gente, y definitivamente pasan como de estar aquí a caer así al suelo, y quizás sea muy necesario en el contexto de la historia, pero creo que las cosas hubieran podido desarrollarse de una manera diferente, que no permitieran como que a nosotros los lectores nos generara esa desilusión y esa tristeza de cada uno de los personajes. Aquí también nos centramos un poco más en la historia de Jacob y vemos una parte donde ingresan los papás de Jacob, pero pensé que eso iba a ser como, o sea, me pareció completamente innecesario leer a los papás de Jacob para ver que las cosas iban a pasar como pasaron, y yo dije, pues, ¿para qué los agregan si va a ser eso, sí? Y vemos como más cosas alrededor de la vida de Jacob, un drama alrededor de la vida de Jacob y la historia de su abuelo, que yo quedé como que esto que tiene que ver con la historia. No, fue una cosa loca cada suceso de este libro. Todo es completamente nuevo, nada de lo que leíste antes te puede servir, aparte de conocer a los niños peculiares y sus peculiaridades, nada más te puede servir para poder entender lo que está pasando en esa historia. Y te haces como 1500 preguntas y te hace pensar como que si todo lo que leíste antes quizás sea mentira y el mundo de los peculiares no funciona así de esa manera, sino funciona de otra. Pero también es importante resaltar que ellos siempre estuvieron en Europa y viendo cómo la vida de los peculiares se vive en Europa, que resulta ser completamente diferente a lo que se vive en Estados Unidos, que es donde están ahora. Como ya les dije, aquí en este libro conocemos como otra historia diferente, pero a mí esta historia realmente me parece muy dramática en cada uno de sus aspectos. La mayoría de las escenas me parecían que eran extremadamente dramáticas, extremadamente llevadas al extremo allá, y a veces me causaba como gracia leerlas y hacía que yo no conectara con la historia. Y a pesar de todo eso, tiene una parte que es supremamente emocionante, y al igual que el segundo libro, es como a las últimas 50, 20 páginas del libro que tú quedas como que, oh por Dios, ¿en qué momento pasó todo esto? ¿Y cómo llegó así? ¿Y se acabó? ¿Y ahora? Y no voy a negar que sí digo como que, quiero saber qué pasa, pero no con la misma emoción que con los otros libros, como cuando terminé el segundo, que dije, oh, quiero saber qué pasa porque me parece muy emocionante lo que estoy leyendo. En ese tercero, no, porque siento que todo fue como tan exagerado, y siento que los personajes que yo quería, sobre los que yo leía y lo que me motivó a seguir leyendo este cuarto libro, están como tan destruidos ya que no me interesa mucho saber en qué avanza esta historia. Otra cosa que me molestó demasiado de este libro, de las tantas cosas que de verdad no me gustaron, porque creo que tuve demasiados conflictos con esta historia y por eso es del libro que más estoy hablando y del que más necesitaba hablar, es que hubo algunos cambios dentro de la historia que hicieron para que coincidieran con las películas. Cosas que en el libro 1, 2 y 3 no sabíamos de los huecos, o que los huecos hacían de forma distinta, que ahora en este cuarto libro lo hacen tal cual como lo mostraron en la película, y se nota que lo hicieron solo para coincidir con la historia de la película. Y digo yo, entonces ¿para qué te tomaste la molestia de hacer el 1, el 2 y el 3 de esa manera si el cuarto te iba a valer 5 céntimos y lo ibas a convertir como en la película? Que para mí no tiene ningún tipo de sentido ni gracia, porque ese detalle de la película a mí realmente no me gustó, me pareció tétrico que hubieran hecho algo así. Y si no estoy mal, eso lo dije en del libro película en el video que ya les recomendé y que les voy a dejar en la cajita de la descripción. Y que ahora aparezca como acá en el libro, ese cambio como que no me gustó. Y que también la historia pasara a ser un tanto sentimental, un tanto melosa, un tanto romántica, cuando el punto central de la historia es otra cosa, esos niños peculiares, su vida, cómo están viviendo, las cosas malas que les pasan, y todo ese tema que pasó en los libros 1, 2 y 3, y que ahora sea como cómo se sienten ellos, la tristeza que están sintiendo, el amor, el rencor, el odio, los celos, y yo digo no, o sea, de eso no se va a este libro. Y todo eso colisionó a mí, hizo que me hiciera algo, que le cogiera mucha ira a este cuarto libro. Y por último, como ya les comenté, en las últimas páginas es donde pasa lo más importante, y en esas últimas páginas hay un plot twist supremamente
inesperado, un cambio supremamente dramático para mi gusto, supremamente reforzado para mi gusto, y sobre todo que te da como 1500 preguntas por responder y que al mismo tiempo te dices como que no puedo creer que eso esté pasando, porque no solo son cosas dentro de la historia, sino que te hace replantearte sobre personajes que ya están ahí, personajes que son importantes, y te hace como decir, bueno, pero ¿por qué están haciendo esto? Realmente deja muchos interrogantes este cuarto libro, que sería muy bueno saber cómo los van a ir resolviendo en el quinto, pero que personalmente no sé si me quiera leer el quinto porque odié el cuarto, pero no les voy a mentir, yo probablemente me lea el quinto porque no me gusta tener cosas inconclusas, tengo un problema con eso, pero que siento que si lo hubiera sabido antes hubiera parado en el tercero y no hubiera seguido con la historia que continuaba, como hice en su momento con Cazadores de Sombras. Y por último tenemos Cuentos extraños para niños peculiares, que es mi libro favorito de toda la saga. Yo lo amo, son historias cortas de niños peculiares y hay historias maravillosas, hay historias de todo tipo, hay historias románticas, hay historias escalofriantes, hay historias del origen de los peculiares, hay historias que inclusive después de leer los libros y lees esas historias, las relacionas con hechos que pasan en los libros y es súper lindo. Realmente este libro me conquistó, o sea, después de leerme el cuarto me leí este libro y mi amor por los peculiares volvió. Y como dato adicional de este libro, Los cuentos extraños para niños peculiares, es que lo puedes leer sin haberte leído ninguno de los libros de la saga como tal. De pronto, si quieres saber si el mundo peculiar es para ti, puedes empezar con ese libro, y si realmente te gusta lo que lees, probablemente te vaya a gustar todo lo que está dentro de cada uno de los libros de la saga. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Esa es toda mi opinión de esta saga con la que tengo una relación amor-odio. Yo tengo una teoría que dice que los libros pares de la saga los odio con todo mi corazón, y los libros impares los amo y me encantan y me cautivan por completo, porque hasta el momento ha sido así. Y pues espero que mi opinión les sirva a ustedes para hacerse una idea si no se han leído estos libros, y también para que me compartan la opinión si ustedes ya se los leyeron, qué tal les pareció, si tuvieron los mismos conflictos que yo, o en su defecto es una historia que les encantó. Por mi parte voy a esperar a que el quinto salga en español, y sí, me lo voy a leer porque necesito saber qué es lo que pasa, cómo van a arreglar el desastre del libro cuarto, si todo va a seguir igual. Necesito respuestas. Recuerden que en la cajita de la descripción les voy a dejar todas mis redes sociales y también toda la información del club de lectura La Nación Lectora. Antes de irse, no olviden suscribirse y activar el botón de las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Bye.